Listo, entonces, quiero recordar este pequeño ejemplo que hicimos la clase pasada que nos exigía que nosotros calculemos los autovectores y autovalores de un operador. ¿Sí? No sé si ustedes consiguen observar una característica particular de ese operador, así como está definido en forma matricial. ¿Ustedes consiguen darse cuenta que ese operador es hermítico? Teniendo en cuenta lo que nosotros habíamos definido como para hacer un operador hermítico. ¿Sí lo consiguen visualizar todos? Recuerden que para que un operador sea hermítico debería cumplir una condición. Vamos a ver si esto me funciona. Sí, Tiene que cumplirse esta condición, ¿no? Que C tenemos semilla. deba ser igual a C adjunto hermitiano. ¿Consiguen observar que ese operador satisface esta característica? Sí, profe. Ok, muy bien, listo. Entonces, démonos cuenta que este tipo de operador, que para este caso particular es operador hermítico, ahora vamos a ver unas propiedades de ese tipo de operadores, pudimos darnos cuenta unas características bastante particulares. Primero, pudimos observar que los autovalores, como lo estoy indicando de esa manera, C1, C2, C3 son reales, ¿sí? Sí, los autovalores de ese operador que acabo de introducir son reales. Mostramos cómo construir los autovectores correspondientes a dicho operador. ¿Sí? Entonces mostramos que los autovectores, este sería el autovector C1. ¿Sí? Aquí ya está normalizado, un autovector normalizado. Por acá abajo tenemos el autovector C2 y finalmente acá tenemos el autovector C3. ¿De acuerdo? Creo que hay una cosa interesante en el momento en que nosotros construimos ese tipo de autovectores, es que a partir de ellos yo puedo definir una matriz unitaria, esta matriz unitaria, donde las columnas correspondientes a esa matriz coinciden exactamente con los autovectores del operador S, del operador C, perdón, y eso me permitió observar lo siguiente, que a partir de esa matriz unitaria yo puedo introducir esa transformación de semejanza y diagonalizar el operador. ¿Se dieron cuenta todos, muchachos? Sí, profe. Sí, ok, entonces una cosa que ustedes ya se dan cuenta es que una vez definida la matriz, no solamente puedo diagonalizar el operador, sino también puedo transformar los autovectores de ese operador, ¿sí? De tal manera que me garanticen esta expresión que está acá. Sí, aquí yo les recomiendo como ejercicio que ustedes utilicen lo que aprendimos la clase pasada para ver cómo serían los nuevos vectores de la base utilizando esta matriz unitaria. ¿De acuerdo? Sí, por favor, póngale mucho cuidado a eso porque muchas de las cosas fundamentales que han resultado de este problema ahora van a aparecer de manera explícita en algunos teoremas que voy a introducir y sobre todo la importancia que para mí van a tener los operadores unitarios. Y en relación a ello me voy a enfocar esta clase. Ok, muchachos, ¿está entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en relación a ese problema que realizamos la clase pasada? ¿No hay inquietudes, algún inconveniente, algo que no haya quedado claro en la clase pasada para que lo mencionen si ustedes consiguieron revisar el material? ¿No hay No está bien. preguntas? Ok, muy bien, listo. Entonces, aquí tengo algunos problemas para que ustedes los resuelvan. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle acerca de la característica de los autovalores y tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que nosotros habíamos mencionado en la clase pasada era que los autovalores de un operador, si me hago entender, tienen la característica que no son todos reales, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser complejos, ¿sí? Y además, una característica mucho más importante es el hecho de que no todos los autovalores necesariamente son diferentes. ¿Sí? Va a haber problemas en los cuales algunos autovalores de los operadores pueden coincidir, o sea, sean iguales. En el caso que yo tenga autovalores iguales, uno afirma que dicho autovalor es degenerado. Recuerden que uno de los hechos más importantes que yo tengo cuando calculo autovalores y asocio a cada autovalor a un autovector es que parto de la afirmación que dichos autovectores son linealmente independientes. Entonces, cuando yo afirmo que tengo autovalor degenerado, eso quiere decir que tengo varios autovectores correspondientes al mismo autovector. ¿Sí? Ahora, introducido el hecho de que un autovalor puede ser degenerado, también vamos a mencionar lo que llamaremos el grado de degeneración de un autovalor. ¿Qué significa el grado de degeneración de un autovalor? Eso significa simplemente
que es el número de autovectores linealmente independientes asociados al mismo autovalor. Eso quiere decir, por ejemplo, que si ustedes tienen un operador, encuentran su representación matricial y calculan los autovalores y consiguen probar que uno o varios autovalores tienen un cierto grado de generación, por ejemplo, un autovalor, digamos, tiene un grado de generación 5, eso quiere decir que a ese autovector, a ese autovalor, perdón, le va a corresponder 5 autovectores linealmente independientes que lo identifican con el mismo autovalor. ¿Me entienden lo que significa? Lo que entiende qué significa degeneración y grado de degeneración. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Hay algún límite de generación, de grado de generación? No. En este caso no hay un límite. Sí, hasta puede ocurrir que el autovalor sea completamente degenerado de tal manera que identifique un autovalor, identifique toda la base de un espacio vectorial. La verdad, no hay un límite en ese caso. Si estamos entendidos, aquí lo único que es importante destacar es ese hecho de que los autovalores no necesariamente son diferentes y cuando ocurre el caso de que tenga autovalores iguales, sí, entonces identificamos a ese autovalor como siendo degenerado, sí, y de una vez comiencen a pensar que existen varios vectores linealmente independientes asociados a ese autovalor. Y ese número de autovectores entonces identifica el grado de degeneración de dicho autovalor. ¿Hasta aquí está claro lo que he mencionado? ¿Los conceptos están entendidos? Muy bien, Sí. listo. Ahora sí, voy a introducir una serie de teoremas, ¿sí? Sobre todo esos teoremas son fundamentales, ¿sí? Porque para nosotros, como yo le he mencionado en varias oportunidades, son importantes los operadores hermíticos. Entonces, voy a introducir 2 teoremas que son muy importantes en relación a operadores hermíticos. Uno de ellos lo voy a probar y el otro lo voy a dejar como ejercicio, pero la verdad, demostrar el segundo teorema es bastante sencillo si ustedes entienden cómo pruebo este teorema. Entonces, el primer teorema dice lo siguiente: los autovalores de un operador hermítico son reales. O sea, si ustedes parten de que el operador con el cual están trabajando de inicio es un operador hermítico, entonces eso les va a garantizar que cualquier autovalor correspondiente a ese operador hermítico debe ser real. ¿Entendido ese teorema? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, por favor quiero que lo tengan en cuenta, porque como les digo, para nosotros van a ser fundamentales los operadores hermíticos. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Lo voy a probar de la siguiente forma. Entonces, vamos a identificar a A como siendo el operador hermítico con el cual estoy trabajando. Dicho operador hermítico, entonces vamos a asumir que satisface esta ecuación de autovalores, ¿ok? Entonces, este elemento que está aquí, este vector, identifica el autovector asociado al operador A, en tanto que este A identifica el autovector correspondiente a dicho autovector. Perdón, el autovalor correspondiente a dicho autovector. ¿Entendido? Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es tomar encontrar el correspondiente dual de esta ecuación. Y ya pudimos darnos cuenta la clase pasada que el correspondiente dual de algún elemento, pues simplemente se lo determina tomando el adjunto hermitiano. Entonces, simplemente esta ecuación de autovalores, le saco el adjunto hermitiano y ustedes saben que cuando tomo el adjunto hermitiano obtendremos lo siguiente, que al ket le va a corresponder un brad, o sea, a este ket le corresponde este brad, ¿sí? Coloquémoslo así, a este ket le corresponde este brad, al operador le corresponde su adjunto hermitiano, ¿sí? Y una vez más, cuando yo tomo el adjunto hermitiano, invierto el orden de la operación en la ecuación 101, entonces el operador está actuando por la izquierda, en tanto que el operador adjunto hermitiano en la segunda ecuación está actuando por la derecha. Ok, eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, nuevamente, al ket le corresponde el brad, ¿sí? Y la constante A, al autovalor, le corresponde su correspondiente, se le va a corresponder su complejo conjugado. ¿Entendido entonces cómo saqué la ecuación que está abajo? Sí. Muy Sí. bien, listo. Ahora sí, como yo estoy afirmando de que el operador A es un operador hermítico, entonces sabemos que el adjunto hermitiano de A, pues simplemente es A. Por lo tanto, esta ecuación que está acá es igual a esta expresión que está acá abajo. ¿Entendido cómo llega a la ecuación 102? Sí, profe. Muy bien, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa bastante sencilla. A esta ecuación 101 la voy a multiplicar por la izquierda por el bra A y llego a esta expresión que está aquí. ¿Sí me entienden eso, muchachos? Entonces, a la ecuación 101 la multiplico por la izquierda por el bra A
de tal manera que llego a la ecuación que resalté, en tanto que a la ecuación 102 voy a multiplicar por la derecha por el ket A, de tal manera que llego a esta relación. ¿Están entendidas las dos ecuaciones? ¿Cómo las obtuve? Sí, profe. Muy bien, listo. Como se dan cuenta, el lado izquierdo de las dos ecuaciones son iguales. Como tal, entonces, eso me hace entender que el lado derecho debe ser igual. Eso me da a entender que obtengo este primer resultado que está aquí. Ahora, de ese resultado, pues simplemente puedo llegar a esta relación. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa relación? Me dice que el producto de A menos A complejo conjugado multiplicado por el producto interno de A consigo mismo debe ser igual a cero. Este resultado que acabo de derivar deberá ser válido para cualquier autovector del operador A. O sea, independiente del autovector, la ecuación 103 se debe cumplir. Pero si ustedes observan la ecuación 103, ustedes fácilmente pueden concluir o que esto que está aquí es cero o que esto que está acá es cero. Una de las dos cosas, si es cero garantiza la identidad, pero ustedes saben que si yo analizo el segundo caso, o sea que el producto interno de A consigo mismo es igual a cero, una cosa que nosotros entendimos y aprendimos de productos internos es que la única forma de garantizar esta identidad es solamente si el vector A es igual al vector nulo. ¿Estamos entendidos? O sea, el producto interno de un vector por sí mismo es igual a cero solamente si el vector al cual hago referencia es igual al vector nulo. Pero yo estoy afirmando que esto debe ser válido para cualquier autovector del operador A, no necesariamente para el vector nulo. Por lo tanto, entonces, de hecho, me dice que esto no necesariamente tiene que ser cero. Por lo tanto, si yo quiero garantizar la identidad indicada por la ecuación 103, necesariamente yo debo esperar que el producto de A menos A complejo conjugado sea cero y por lo tanto llego a este resultado que está aquí, a este que quiero destacar. Esto me está diciendo simplemente que los autovalores de un operador hermítico tienen que ser necesariamente números reales. ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. Una pregunta ¿Entendida como la que hizo demostración? el producto arriba, que no ¿Perdón? entiendo cómo unió el A con el A. ¿Cómo lo escuché? Perdón. El producto que hizo de por la izquierda, que hizo de la 101 con la, un poquito más arriba, ahí, 101 y 102. Ajá, ¿qué pasó? Ese producto, bueno, del lado de acá, a ver cómo fue que los multiplicó. No, o sea, simplemente haga lo siguiente. La ecuación 101 se caracteriza porque es un vector ket, ¿cierto? Porque el producto de A por un vector ket me da un vector ket, ¿entendido? O sea, esto que está aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, es un vector ket, ¿entendido? Esto que está acá y esto que está aquí. ¿Sí concuerda con eso, cierto? Sí, Muy bien. Si usted se da cuenta que esto que está acá y esto que está acá termina siendo un vector bra, ¿de acuerdo? sí, Si yo quiero hacer un producto interno de la ecuación 101, que es un ket, tendría que multiplicarlo por un bra. ¿Está entendido? sí. Sí, o sea, yo tengo ese es un ket. Si yo quiero encontrar un número complejo, yo debería multiplicarlo, ese ket, multiplicarlo por otro vector a través de un producto interno. Entonces yo debería multiplicar el vector A por A, el vector que es la acción del operador A, por el vector A por un bra. En ese caso, el bra va a ser exactamente esto que está aquí. Si usted multiplica el bra a la ecuación 101, me da esto con esto que está acá. Y eso termina siendo un número complejo. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Ahora, si usted mira la ecuación 102, des en cuenta que eso ya es un bra. Si yo quiero encontrar un número complejo, lo que haría simplemente es multiplicar ese bra por un ket, y por eso multiplico por esto que está acá y por esto que está aquí. ¿Me comprendió? ¿Sí me entiende? Por eso es que yo dije, entonces multiplico a la ecuación 101 por la derecha, por la izquierda por un bra y a la ecuación 102 por la derecha por un ket, con el propósito de obtener el número complejo que a mí me interesa. ¿Me entiende? Ya lo Okay. ¿Sí está entendido? sí, Muy bien, entonces quiero saber si ustedes comprenden este resultado. Este resultado quiero saber si está completamente entendido. ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Muy sí. bien, listo. Entonces, ahora sí, por favor, quiero que lean este teorema. Por favor, lean ese teorema y ahora les pregunto una cosa en relación a este teorema. Listo. ¿Lo leyeron, muchachos, ya el teorema? Sí. Muy bien. ¿Qué da a entender ese teorema? Ese teorema da a entender lo siguiente.
Si yo tengo dos autovectores de un operador ermítico, si esos autovectores se caracterizan porque sus autovalores son diferentes, entonces lo que me garantiza el teorema es que inmediatamente dichos autovectores son ortogonales. ¿Entienden eso? ¿Sí me comprenden, muchachos, lo que dice el teorema? Sí, profe. O sea, en pocas palabras, lo que yo tengo es lo siguiente. Imaginen que tengo dos autovectores, autovectores del operador A. Ay, Dios mío. Es que no tengo problemas con la tabla y no consigo escribir. Cuénteme. Profe, allí sería el mismo proceso, solo que con un autovector B, aplicar el operador y bueno, vamos a llegar a la misma ecuación A con B, A menos B y el producto punto. Y el producto Sí, punto el tendría que ser procedimiento es muy igual. parecido a lo que tengo arriba. El procedimiento es muy parecido a lo que tengo arriba. Solo que lo importante acerca de esto es el hecho de que me está garantizando que dos autovectores con diferente autovalor de un operador ermítico deben ser ortogonales. Eso es lo importante. Sí, sí. O sea, vamos a ver si consigo... Dios mío. Que deben un minuto a ver si consigo parar algo donde yo pueda hacer un cálculo para ustedes. A ver. Observables. A ver. Quiero que miren esta tableta para aquí. Es que, como les digo, no tengo problemas con la tableta y no puedo escribir. Entonces, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Ese archivo lo consiguen mirar, muchachos. Lo consiguen visualizar Sí, profe. esa pantalla. Ok, entonces, ¿a qué hace referencia este teorema? Me dice el teorema muy sencillo. Dice que si yo tengo dos autovectores, esos autovectores son autovectores, pero de un operador ermítico. Esa es la parte importante. ¿Sí? Además, dice que los autovectores se caracterizan porque los autovalores correspondientes son distintos. Si somos entendidos, ¿qué significa que sean distintos? Significa lo siguiente. Si yo defino dos ecuaciones de autovalores, por ejemplo, imaginen que tengo dos autovectores. Imaginen que tengo el autovalor. Esta es la ecuación de autovalores que caracteriza el operador A. Voy a colocárselas aquí. Esta y esta que voy a colocar acá abajo. Sí, solamente que en este caso, esta que está aquí está identificada por el siguiente autovector. Esto denota un autovector del operador A aquí. Y a ese autovector le corresponde ese autovalor. ¿Entendido? En tanto que si yo tengo otro autovector, imaginemos yo lo conozco como siendo 2, entonces esto va a aparecer así. Y esto va a aparecer así. Hasta ahí, ¿lo observan, muchachos, todos? ¿Sí? Entonces, tengo dos ecuaciones de autovalores correspondientes a dos vectores, a dos autovectores de A. Solo que la característica de esos dos autovectores de A es que ese autovector A y el autovector A1, entonces, esto se va a tener que cumplir. Entonces, se va a tener que cumplir esto que está acá, muchachos. Esto quiero saber. Esa es la condición, entonces, que voy a imponer. Que los autovalores correspondientes a dichos autovectores son diferentes. ¿Entendido? Sí. Lo que me dice este teorema es muy simple, que si yo calculo el producto escalar, ese producto escalar, el producto escalar de A1 y A2, entonces si yo calculo este producto escalar con este vector, esto necesariamente tiene que ser igual a 0. Al afirmar que este producto escalar es igual a 0, recuerden que el producto escalar está representando el producto interno de los dos vectores. Por lo tanto, esto me está dando a entender que los autovectores son ortogonales. ¿Entendido eso? ¿Sí lo comprenden todos? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con ese teorema? ¿Con lo que implica ese teorema? Profe, eso no tiene que ver cómo construimos las bases para... Voy a utilizar exactamente ese resultado para poder construir bases. ¿Sí?
¿Entendido? Exactamente eso para mí tal vez. Los dos teoremas que acabo de mencionar, esos dos teoremas que acabo de mencionar son fundamentales porque ellos me van a permitir identificar y construir las bases de un operador hermítico. ¿Entendido hasta acá? Entonces, el primer resultado que ustedes van a tener que tener en cuenta siempre en su cabeza. El primero, que los autovalores de un operador hermítico tienen que ser reales. Una. Y dos, que los autovectores de un operador hermítico con diferente autovalor deben ser ortogonales. ¿Entendido hasta acá? ¿Está claro esos dos teoremas? Sí. Muy bien, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a definir matemáticamente qué significará un observable. ¿Sí? Entonces, para poder entender qué significa un observable, vamos a partir de lo siguiente. Imaginemos que tenga un espacio vectorial. ¿Sí? Ese espacio vectorial es su R. Una cosa interesante de ese espacio vectorial es que si ese espacio vectorial tiene dimensión finita, uno puede construir una base para ese espacio vectorial. ¿Sí? Solo que la característica que esa base tiene la propiedad de ser autovector de un operador hermítico. O sea, en pocas palabras, lo que yo digo es simple. Si yo tengo un operador hermítico, entonces yo puedo definir con los autovectores de ese operador hermítico una base del espacio vectorial. ¿Estamos entendidos lo que significa hasta ahí? ¿Sí? O sea, dicen cuenta que cuando yo tenía espacios vectoriales, yo estaba preocupado por las bases de un espacio vectorial. Acá lo que me da a entender este resultado es muy simple. Una vez yo definido un operador hermítico en dicho espacio vectorial, simplemente especifico los autovectores de ese operador hermítico y de inmediato ya sé que dichos autovectores ya van a constituir una base. Vamos a ver cómo lo pruebo, pero entonces quiero saber si está entendido lo que me está diciendo esa afirmación hasta ahí. ¿Lo entienden? Muchachos, ¿lo entendieron? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Imaginemos que A va a identificar el operador hermítico. ¿Sí? Ahora sí, voy a caracterizar los autovalores de ese operador hermítico por A sub n. A sub n entonces identifica los autovalores del operador hermítico. Voy a denotar con n igual a 1, 2, 3, etcétera. Va a identificar cada uno de los correspondientes autovalores del operador A. ¿Estamos claros? Muy bien. De una vez voy a introducir un concepto que posteriormente también lo voy a trabajar con mucha frecuencia. Los autovalores de un operador hermítico lo vamos a denominar como siendo espectro. ¿Sí? O sea, cuando yo hable de espectro de un operador, estoy haciendo referencia a los autovalores de dicho operador. ¿Sí? El espectro puede ser de dos tipos. Puede ser discreto o puede ser continuo. ¿Qué quiere decir que el espectro de un operador sea discreto? Pues simplemente estoy afirmando que dichos autovalores van a ser caracterizados por un parámetro que varía de manera continua, si el espectro es continuo. Pero si yo afirmo que el espectro es discreto, entonces simplemente lo que estoy garantizando es que los autovalores de dicho operador va a depender de un parámetro que varía de manera discreta. ¿Entendido? Entonces, el espectro identifica los autovalores de un operador hermítico, entendido, y dicho espectro va a ser continuo o discreto, dependiendo entonces las características de los autovalores a los cuales estoy haciendo referencia. ¿Me entienden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este caso voy a partir del hecho de que estoy trabajando con un espectro discreto, porque entonces estoy identificando con A sub n los autovalores del operador A, y en ese caso el índice n identifica los posibles autovalores correspondientes a dicho operador. Ahora bien, voy a trabajar el caso más general. ¿Qué significa el caso más general? Significa simplemente que los autovalores de dicho operador no son necesariamente diferentes, sino que yo tengo autovalores que son degenerados. Entonces, en ese caso, pues simplemente voy a introducir este parámetro G sub n para indicar el grado de degeneración de uno de los autovalores, por ejemplo, del autovalor identificado con el subíndice n. Entonces, si G sub n es igual a 1, eso quiere decir que tengo un solo autovalor, o tengo un solo autovector correspondiente a un solo autovalor. O sea, G sub n igual a 1 no, indica que no tendría degeneración. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí me entendían los elementos que acabo de introducir? Por favor, quiero saber si está claro hasta ahí.
Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo voy a denotar los autovectores del operador A? Los autovectores del operador A los voy a identificar por dos índices. El índice N está asociado con el autovalor. El índice I está asociado con el grado de degeneración de dicho autovalor. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, el índice I va a contar de 1 hasta G sub n, o sea, hasta el grado de degeneración del autovalor A sub n. De manera que, entonces, este autovector debe satisfacer esta ecuación de autovalores que tengo acá. ¿Me entienden la ecuación de autovalores y la notación que yo estoy utilizando para identificar el autovector? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí lo entendieron? Sí, sí. ¿Seguro que lo entienden? Por favor, quiero saber si está claro, porque no quiero que me pregunten cosas que de pronto no tengan mucho sentido. Quiero saber si la ecuación y la notación está clara. Entonces, miren, acá tengo el autovalor. El autovalor está identificado por el índice n. Ese índice n en el autovector aparece aquí. O sea, este índice caracteriza el autovalor. En tanto que este índice i, ¿sí?, identifica el grado de degeneración de ese autovalor. Por eso es que estoy afirmando que el índice i va de 1 hasta n, a G sub n. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Muy bien, entonces, ahora sí, recuerden que los autovectores, ese tipo de vectores, se caracterizan por ser linealmente independientes. Eso da a entender entonces que por ser linealmente independiente constituyen una base. ¿Entendido? Por ser linealmente independientes. O sea, que sea ortonormal o no es otra cosa. Pero entonces ya estoy afirmando de que ellos constituyen una base. ¿Sí? Ahora sí, todos estos vectores phi sub n, entonces van a definir una base del espacio vectorial completo, del espacio vectorial E sub n. Sin embargo, si yo afirmo que estos dos autovalores, este A sub n y este A sub n prima, son degenerados, entonces yo sé que a esos autovalores le corresponde un grado de degeneración. ¿Qué significa ese grado de degeneración? Significa que dependiendo del grado de degeneración, yo determino un cierto número de vectores linealmente independientes correspondientes a esos autovalores. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. ¿Me están entendiendo o no? Sí. Es que yo no me están respondiendo y quiero saber si me están entendiendo. O simplemente sigo y ustedes luego leen. Porque yo no estoy... No, Sí, profe, sí le estamos comprendiendo. Bueno, listo. Entonces, por favor, observen. Bueno, voy a seguir pues. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos anteriormente, es lo siguiente. Si estos autovalores definen un cierto conjunto de vectores linealmente independientes en este espacio vectorial, entonces, de una vez yo puedo afirmar que ese conjunto de vectores linealmente independientes asociados a cada uno de esos autovalores van a definir subespacios de ese espacio vectorial. En otras palabras, el conjunto de vectores linealmente independientes, este conjunto de vectores linealmente independientes correspondientes a este autovalor va a definir un subespacio vectorial que lo voy a denotar como E sub n. El conjunto de vectores linealmente independientes correspondientes a este autovalor va a definir otro subespacio denotado como E sub n'. Estos dos son subespacios de este espacio vectorial que está acá. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa con ello? Lo que acabamos de probar anteriormente con las características que tiene un operador hermítico es lo siguiente. Si yo tengo este vector que está aquí, es un vector que pertenece a este espacio vectorial, caracterizado con autovalor A sub n, y yo tengo este otro autovector, ¿sí?, perteneciente a este espacio vectorial, a este subespacio vectorial, con autovalor A sub n'. Entonces, una cosa que aprendí con el teorema que ustedes tienen que probar es que los dos vectores son ortogonales. ¿Están de acuerdo? Sí, eso es lo que acabo de observar. O sea, cualquier vector que pertenece al espacio vectorial E sub n termina siendo ortogonal con cualquier vector del subespacio E sub n', por el hecho de que los dos subespacios están definidos con autovalores distintos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí,
como yo estoy afirmando de que los autovectores del operador del subespacio SUN son linealmente independientes, o sea, constituyen una base en ese subespacio, entonces de una vez voy a proponer que dicha base de ese subespacio es ortonormal. Entonces debe satisfacer esta condición de ortonormalización que está ahí. Tense en cuenta, miren, que la condición de ortogonalización que yo tengo inicialmente acá arriba está determinada explícitamente para vectores de subespacios distintos. Ahora, esta condición de ortonormalización que tengo acá abajo está definida para vectores del mismo subespacio, entendido basado en el hecho de que esas cantidades son linealmente independientes. Entonces, la cuestión es cómo yo voy a juntar esta relación que está acá arriba, dada por la ecuación 106, con esta ecuación escrita por la ecuación 107. Pues la voy a juntar en una sola condición de ortonormalización. Y eso lo está indicando esta ecuación. Esta ecuación que está aquí inmediatamente junta los dos resultados. Miren, dense en cuenta que aquí aparecen dos deltas de Kronecker. Un delta de Kronecker que es este. Ese delta de Kronecker depende de los índices n y n'. Y dense en cuenta de que esos índices n y n' identifica a este que está aquí y a este que está aquí. Y eso caracteriza el subespacio. Como lo mostramos anteriormente, si yo trabajo en espacios distintos, eso inmediatamente va a ser ortogonal. En ese caso es 0, que es lo que llegaría a la ecuación 106. Si yo trabajo en el mismo espacio, entonces ese delta de Kronecker ya es 1. Y solamente me quedará usar la condición de ortonormalización dada por la ecuación 107, que hace referencia a la ortonormalización de autovectores en el mismo subespacio vectorial. ¿Entendido lo que significa la ecuación 108? Sí. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí voy a introducir la primera definición, que es lo que caracteriza un observable. Esta definición. Esta definición especifica lo siguiente. Dice, un operador hermítico es un observable si su sistema ortonormal de vectores forman una base en el espacio de estados. Entonces, lo que me está dando a entender ese teorema o esa definición es muy simple. Si ustedes tienen un operador hermítico y ustedes determinan los autovectores de ese operador hermítico, ¿sí? Y esos autovectores constituyen una base del espacio vectorial, entonces eso me dice que dicho operador hermítico ustedes lo van a identificar como siendo ¿qué? Como siendo una observable de ese espacio vectorial. ¿Entendida la definición? ¿Sí se dan cuenta qué tantos elementos yo debo tener en cuenta para caracterizar un operador como siendo un observable? ¿Se han entendido eso? Sí, profe. Muy bien, listo. Como tal, si yo estoy afirmando de que los autovectores de un operador hermítico son una base, entonces ellos deben satisfacer una relación de completez. ¿Y cómo se va a definir una relación de completez para el caso de este operador hermítico que tiene autovalores degenerados? Pues simplemente se define de esta manera que está aquí. Así se define. ¿Sí? Esa es la manera entonces como voy a interpretar la relación de completez. Dense en cuenta que antes aparecía una sola suma sobre todos los productos externos de los vectores de la base. ¿Sí me hago entender? Solo que en este caso aparece una suma adicional por el hecho de que ocurre de que el autovalor, si un autovalor puede corresponder a varios autovectores, entonces necesariamente eso me da a entender esta cantidad que está aquí, esta sumatoria. ¿Entendido qué significa la relación 101? ¿Por qué se interpreta eso como siendo una relación de completez? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Muy bien, listo. Entonces, aquí voy a introducir un problema, que ese problema ya lo mencionamos hace poco, pero lo trabajamos como un ejemplo. Miren este término que está aquí, miren este término que está acá. ¿Sí la miran esa sumatoria? Sí. Muy bien. Dense en cuenta que así como está definido, si ustedes miran solamente esta primera parte que está aquí, este primer elemento que está acá, eso ustedes ya saben que tiene la característica de ser un operador. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Muy bien. Ese operador entonces tiene la característica de que si ustedes lo aplican, ese operador lo aplican a cualquier vector,
lo que le resulta simplemente la proyección de ese vector solamente a lo largo de esta cantidad que está aquí, solamente a lo largo de este vector que está aquí. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? ¿Sí? O sea, si ustedes le aplican ese operador a un vector, ustedes van a tener un nuevo vector, solo que ese vector tiene la característica de ser orientado a lo largo de la dirección de este vector que está acá. ¿Entendido? Sí. Muy Sí, bien. profe. Ahora sí, lo que me dice la sumatoria es que si yo estoy sumando productos externos, ¿sí? De todos los vectores que pertenecen a un cierto subespacio que yo estoy denotando como siendo SUN. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicando productos, haciendo productos externos, solo que la característica de esos productos externos es que los estoy sumando. Solamente que estoy sumando solamente los productos externos de los vectores, ¿sí? De los vectores de la base de este subespacio vectorial SUN. Entonces, esto que está acá, como nosotros lo mostramos hace un tiempo atrás en una clase, probamos de que esto también tiene la característica de ser un operador de proyección. Solo que ese operador de proyección tiene el efecto que es el siguiente. Si ustedes lo aplican, ese operador de proyección, sobre un vector que está definido sobre todo el espacio vectorial, ese operador de proyección lo único que hace simplemente es coger ese vector y lo proyectará al subespacio vectorial a SUN que está acá. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí recuerdan que eso lo mencioné hace unas clases también? Sí. Muy bien, listo. Entonces, ese es el problema. Quiero que lo lean el problema y des en cuenta que aquí lo que estoy haciendo, inicialmente, lo que estaría sumando es sumando productos con esta sumatoria que está acá, con esta sumatoria que tengo aquí. Si voy a resaltarla, esta si es bueno que la tengan en cuenta. Esta sumatoria que está aquí simplemente estaría sumando los vectores de la base de cada subespacio. De cada subespacio. Cuando yo coloco la otra sumatoria que está aquí, ustedes van a sumar los vectores de la base de cada uno de esos subespacios. Por eso es que termina dando la representación de la identidad, o sea, en otras palabras, la relación de completez. Ahora sí quedó clara la ecuación de la relación 109. Sí. Muy Sí, bien, profe. listo. Entonces, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí no me queda claro, profe, cuando sumamos los espacios degenerados, ¿no sería sobre n nomás y ya queda uno? O sea, si usted mira una cosa aquí, voy a colocar esto aquí. Voy a compartirles esto. Y la ecuación de abajo ya queda uno. Esta ecuación. ¿Dónde está? Aquí, miren esto que está acá. Esa sí lo consigo ver en la pantalla, ¿cierto? Lo que yo tengo es exactamente esto. ¿No es verdad? Sí. Muy bien. Des en cuenta entonces que esta cantidad que está aquí, esta cantidad que está acá, ya entendemos que es un operador. ¿Está entendido por qué es un operador? Bueno, eso ya creo que lo probamos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, esto que está acá, voy a escribir esto. Imaginen que tengo este vector. Voy a colocar este vector, lo voy a escribir así. Este vector que lo voy a denotar simplemente con la letra, coloquémosle la letra beta. Este vector que está acá, entonces, es un vector que pertenece al espacio vectorial. Coloquémoslo así, entonces. Pertenece al espacio vectorial. Este pertenece al espacio vectorial completo, que lo hemos identificado como siendo SUR. A todo el espacio vectorial. ¿Se ha entendido? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. ¿Están de acuerdo con eso, cierto? Estoy trabajando con este. Entonces, yo tengo un vector que pertenece al espacio vectorial SUR, el completo. Ahora, si usted coge ese vector y ese vector solamente le aplica este operador que está aquí, se lo aplica al vector, como lo tengo acá, des en cuenta de que esto termina siendo un escalar. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, como tal, entonces se dan cuenta que esto termina resultando como siendo proporcional. Esto termina siendo proporcional ¿a qué? Esto termina siendo proporcional simplemente al vector, esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está entendido? Sí. ¿Todo lo entienden? Muy bien. Sí, profe. Ahora, imaginen que ustedes tienen este operador que está aquí, este operador. Este operador lo voy a aplicar otra vez sobre el vector de beta. Ahí. Si ustedes le aplican ese operador, miren lo que obtienen. Utilizan el operador que está acá arriba y aplican sobre beta. Miren esto que está acá. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Sí.
Muy bien. Den cuenta que esto que está acá es un número complejo. Otra vez. Des en cuenta que aquí tienen exactamente el mismo vector que tenía acá arriba. Pero des en cuenta que aquí aparece la sumatoria. Este conjunto de autovectores van a terminar definiendo una base de este subespacio. Este subespacio que está acá, de una vez lo voy a contener. El espacio SUN está contenido en el espacio SUR. Por eso es que yo estoy afirmando de que ese es un subespacio vectorial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden? Entonces, lo que estoy haciendo con esto que está acá, pues simplemente al aplicar el operador PSUN sobre el vector beta, entonces lo que haría simplemente es escribir este vector, esto de aquí ya es un vector, solamente en términos de los autovectores de este subespacio SUN. Eso significa que yo estoy tomando el vector definido en el espacio SUR y lo estoy proyectando sobre el espacio SUN que está aquí. ¿Me entienden eso? Sí. ¿Sí me entendieron eso? Sí, profe. Profe, Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? No. Muy bien. Cuando ustedes tienen esto, si ustedes definieran que el espacio SUN, si el espacio SUN fuera todo el espacio, creo que ustedes entenderían de que esta sumatoria debería ser 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Si SUN fuera todo el espacio, o sea, mejor dicho, si SUN fuera igual a SUR, esta sumatoria sería 1. Y por lo tanto, esto sería la relación de completez. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, si el espacio SUR está definido por varios subespacios ASUN, donde cada subespacio ASUN está identificado por un autovalor, entonces van a darse cuenta que para cada subespacio ASUN ustedes van a tener ese tipo de operadores. ¿Están de acuerdo con eso? sí, profe. ¿Sí estamos entendidos? O sea, a cada espacio yo puedo definirle este operador con el propósito de coger cualquier vector definido en el espacio completo y proyectarlo en ese subespacio. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes aquí tienen esto, voy a colocárselo esto aquí. Imaginen que tienen, vamos a suponer que tengo 3 subespacios. Aquí, voy a colocar esto, esto y esto. Entonces, esto va a ser el subespacio 1, esto va a ser el subespacio 1, esto va a ser el subespacio 2. 2, esto va a ser el subespacio 3. ¿De acuerdo? La suma de estos 3 subespacios. Entonces, lo que tendrían es que la suma de estos 3 subespacios, lo voy a colocar acá abajo, la suma de estos 3 subespacios, aquí voy a colocar este índice que lo tenía por acá arriba. Que por acá ustedes lo mencionaban, solamente que no sé dónde encontrarlo. A ver, aquí no está, este no es. Este es el que estoy buscando, esta suma que está acá. Esto termina siendo SUR. ¿Sí me entienden por qué es eso cierto? ¿Me entienden por qué es eso cierto? ¿Por qué? Este subespacio que está aquí, imaginen que está identificado con el autovalor ASUN1. Este subespacio que está acá está identificado con el autovalor ASUN2. Este subespacio que está aquí, imaginen que está identificado con el autovalor ASUN3. Los 3 autovalores son distintos. Por lo tanto, los autovectores de este subespacio con los autovectores de este subespacio y los autovectores de este subespacio son diferentes. Son ortogonales, perdón. ¿De acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Como tal, si esos vectores de aquí y vectores de acá y vectores de acá son ortogonales y este es su espacio, por lo tanto, yo lo puedo escribir simplemente como la suma directa de estos 3. Al sumar los 3, inmediatamente yo tengo el espacio vectorial completo, SUR. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Ahora sí, por cada subespacio yo tengo este operador. Por cada subespacio. Solamente que lo único que va a cambiar de este operador es lo siguiente, el grado de degeneración. Porque no en todos los mismos subespacios puede ser que el grado de degeneración sea el mismo. ¿Me comprendieron? ¿Sí me entienden eso? Sí, profe.
Muy bien. Entonces, si para este subespacio yo tengo este operador, miren, lo que voy a colocar es así, voy a colocarlo así. Para este voy a colocárselo así. Esto así y esto así. Entonces, esto va a ser 1, 1, aquí va a ser 1, 1, aquí coloquémosle 1 también. Ay, Dios mío, qué teclado este pa' porquería. Esto va a ser 2. Voy a colocar, ahora le cambio el índice, ¿de acuerdo? No se me preocupe. Esto va a ser 2. Esto va a ser 2, 2, 2, 2 y 2. Y finalmente esto va a ser 3. Entonces esto va a ser 3, esto va a ser 3, esto va a ser 3, esto va a ser 3 y esto va a ser 3. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Hasta ahí está entendido? Entonces, cada subespacio va a tener este operador. Este operador me permite proyectar cualquier vector beta que pertenece al espacio vectorial SUR en cada uno de esos subespacios. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial SUN? La dimensión del espacio vectorial SUR, pues simplemente es lo siguiente. ¿Cuál es la dimensión de este subespacio? ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial del subespacio SUN1? La dimensión. N1. ¿Ah? ¿Cuál es la dimensión de ese subespacio? N1, ¿Por qué N1? porque son los vectores, la base, el número de No, la vectores. dimensión de este espacio es este. El grado de degeneración. El grado de degeneración de ese subespacio. Mejor dicho, el grado de degeneración de los autovalores del autovalor correspondiente a ese espacio. Ese espacio se caracteriza por un autovalor A1. Por lo tanto, si A1 tiene un grado de degeneración GN1, eso quiere decir que ese subespacio está identificado por G sub N1 vectores independientes. El tamaño, El espacio preguntan, SUN2 está identificado por el autovalor A2 y el grado de degeneración identifica el número de autovalores linealmente independientes que me permite construir ese subespacio. Y lo mismo ocurre con esto que está acá, ¿sí me entienden? a ver, es Sí, que profe. la dimensión de un claros? espacio, la dimensión de un espacio estaba dado por el conjunto de vectores linealmente independientes, ¿no? Ajá, listo. Y eso es G para cada uno. Pues es lo que acabo de decir. Yo les dije Sí, que pero si yo tengo un no, pero autovalor no. y ese autovalor es Gn, ese Gn identifica el número de autovectores linealmente independientes correspondientes a autovalor. Y ustedes muy bien saben, de acuerdo a las definiciones que hemos estado introduciendo, ese número de autovectores linealmente independientes define la dimensión de un espacio vectorial. Por lo tanto, si el autovalor A sub n1 tiene un grado de generación G sub n1, yo digo que tengo G sub n1 vectores linealmente independientes y ese número de vectores linealmente independientes definirán este espacio, este subespacio. Ahora el autovalor A sub n2 tiene un grado de degeneración G sub n2. Eso significa que tengo G sub n2 vectores linealmente independientes. Estos van a definir este subespacio vectorial. Y lo mismo ocurre con este que está acá, ¿entendido? Sí, ¿Ya me profe. entiende? Listo, preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, es que ahí No. relaciono las bases con la degenerancia, ¿no? O sea, las veces que se repiten. Ya lo entendí. Ok, muy bien, listo. Entonces, yo lo que le dije es lo siguiente. Para cada subespacio vectorial yo tengo este operador. Este operador lo que me permite es hacer lo siguiente. Tomar un vector que está definido sobre el espacio completo y proyectarlo en cada subespacio. Si esto que está aquí, este vector, este operador, si por ejemplo, si esto no fuera contenido, si no fuera igual, lo que estoy diciendo es que el número de vectores linealmente independientes de este va a ser igual al de este. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, muy bien. Pero en este caso se dan cuenta de que el subespacio, esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá, son los subespacios que van a definir este espacio vectorial.
Por lo tanto, el número de vectores de este, más el número de vectores de este, más el número de vectores de este, van a terminar definiendo el número de vectores de este. O sea, la dimensión de este, más la dimensión de este, más la dimensión de este, determina la dimensión de este espacio vectorial. ¿Concuerdan con eso? Sí. Bien, recuerden que eso solamente se cumple, así las dimensiones en la suma solamente se cumple por el hecho de que los vectores de este y los vectores de este son ortogonales, y lo mismo también son ortogonales con los de estos. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido que eso es cierto? Que yo lo mencionaba hace un tiempo cuando hablábamos de subespacios vectoriales. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, des en cuenta de que esto que está aquí, esta sumatoria no es 1. Porque esta sumatoria solamente define el operador de proyección, pero para un subespacio. Sin embargo, si ustedes suman esta sumatoria, más esta sumatoria, más esta sumatoria, están cubriendo absolutamente todos, pero todos los vectores de este espacio vectorial. Y si ya están cubriendo todos los vectores de ese espacio vectorial, entonces eso sí termina dando el 1 que yo tengo acá, de la relación de completez. ¿Ahora sí me lo entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, está claro. ¿Quién era que me preguntaba, Andrés? Ojo, no sé quién era que me preguntaba ahorita. Me decía la pregunta que por qué no era 1. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí, profe, Okay, correcto. muy bien, listo. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Muy bien, entonces, miren, des en cuenta que los resultados que ha estado ahora mencionando han sido considerados solamente para el caso de un espectro discreto, ¿no? Sin embargo, estos resultados también se pueden generalizar para el caso de un espectro continuo. ¿Qué significa el espectro continuo nuevamente? Significa que son los autovalores del operador hermítico que están caracterizados por un índice continuo. Entonces, imaginen cómo yo puedo extender mucho de los resultados en el caso de un espectro continuo. Imaginen que yo tengo el operador A. Ese operador A tiene al mismo tiempo un espectro discreto y un espectro continuo. El espectro discreto, entonces, está caracterizado por estos autovalores, donde estos autovalores están identificados por este índice G sub n, ¿sí? Que identifica el grado de degeneración de estos autovalores, y además tiene un espectro continuo. Esto que está acá es lo que caracteriza el espectro continuo. ¿Por qué? Porque ese es el autovalor, y ese autovalor va a depender de un índice que varía de manera continua. Entonces, ¿cómo serán las ecuaciones de autovalores del operador A cuando yo tengo para ese operador tanto un espectro continuo como un espectro discreto? Pues simplemente se van a escribir así. Los autovectores correspondientes al espectro discreto pues simplemente satisfacen esta ecuación de autovalores. Miren la ecuación de autovalores. Es la misma ecuación de autovalores que yo tenía anteriormente. Entonces, este es el autovector, este es el autovalor. El autovalor entonces depende de un índice que varía de manera discreta, solo que a ese autovector yo le voy a asociar otro índice y identifica el grado de degeneración del autovalor a su n. Aquí está indicado. G sub n indica el grado de degeneración. Pero como estoy afirmando de que el operador también tiene un espectro continuo, entonces la ecuación de autovalores para ese operador en el caso de un espectro continuo va a ser funcionalmente la misma. Solo que en este caso el autovector como el autovalor dependen de un índice. Ese índice va a variar de manera continua. En este caso voy a proponer que el índice va a variar de manera continua en este rango. ¿Sí me entendieron entonces, muchachos, la diferencia? En este caso, cuando yo tengo el espectro continuo y el espectro discreto del operador A. Sí, profe. Profe, ¿el operador siempre tiene un espectro continuo y discreto? No siempre. Este es el caso más general que yo podría tener. O sea, usted puede tener un observable cuyo espectro sea discreto. O la observable puede tener un espectro que sea continuo. Pero lo que estoy ahí es generalizando. Voy a suponer que el observable tenga tanto un espectro discreto como un espectro continuo. Si me hago entender, ahí estoy abarcando los dos casos que se podrían dar para el caso de un observable. ¿Me comprendió? Sí, profe. En los problemas con los cuales voy a trabajar y con los cuales uno, por lo general, los más familiares en mecánica cuántica, se caracteriza porque los espectros son discretos. Si estamos entendidos, por ejemplo, uno de los operadores que a mí me interesa mucho es el operador hamiltoniano. ¿Sí? Y el espectro asociado al operador hamiltoniano, que es lo que nosotros identificamos como siendo los autovalores de energía, se caracterizan porque ellos terminan dependiendo de un índice que varía de manera discreta.
Eso para los casos más familiares. Eso lo vamos a ver, bueno, ya cuando trabajemos problemas en particular. ¿Sí me entendió? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, como yo estoy afirmando de que estos autovectores constituyen una base, tanto este como este, entonces miren, por favor, póngale mucho cuidado cómo se escriben las relaciones de ortonormalización y de completez. En el caso de que considere los autovectores para el espectro discreto, esto identifica la relación de completez. Des en cuenta que la relación de completez, perdón, la relación de ortonormalización. Esa relación de ortonormalización, en el caso de espectro discreto, aparece en delta de Kronecker, en el lado derecho. Pero si yo trabajo con estos autovectores del espectro continuo, entonces la relación de ortonormalización termina dependiendo de un delta de Dirac. El delta de Dirac hace referencia a ¿quién? A índices continuos. Solo que hay una cosa interesante en lo siguiente, como estos vectores y estos vectores pertenecen a espectros diferentes, entonces dichos vectores deben ser ortogonales, y eso es lo que me está indicando aquí. Acá tengo un vector del espectro continuo, acá tengo un vector del espectro discreto, como ellos son definidos en espacios diferentes, por lo tanto, entonces ellos necesariamente deben ser ortogonales. ¿Entendido estas tres relaciones? Sí. Muy bien. Y en el caso de que yo quiera garantizar que eso es una base, se debe introducir la relación de completez, y esta que está acá va a ser la relación de completez. Esta relación es la generalización de esta ecuación que está aquí, de esta ecuación que está acá. Aquí estoy sumando simplemente para espectros discretos, pero si ustedes tienen un espectro continuo, entonces van a tener que aparecer una suma sobre la relación de completez de quién, del espectro continuo, y eso es lo que aparece o está introducido con esa integral que está acá. ¿Entendieron eso, muchachos? Sí, profe. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Te escucho. Ahí no me quedó claro en la parte continua el rango que usted establece entre B1 y B2. ¿Cómo obtener ese Eso lo rango? define el problema. Ah, ya. El mismo problema le especifica cuál es el rango de variación de ese espectro. Ah, Sí, listo. coloque simplemente unos valores muy particulares, B1 y B2, pero el problema le va a especificar en qué rango va a tener que variar. Pero ese rango, o sea, en la parte experimental, o sea, se lo puede determinar o... Sí, el mismo problema en sí le va a indicar entonces el rango de variación de las variables. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta, imagínate que yo tengo un problema donde estoy trabajando, el espectro continuo, por ejemplo, está definido por una variable donde esa variable tiene un rango de variación. Si me hago entender, por ejemplo, el rango de variación de esa variable, digamos, es de 0 hasta un cierto valor. Entonces, ahí ya introduce en esa integral, introduje el rango de variación de la variable que usted está considerando. ¿Sí me hago entender? Ahora Listo, lo vamos a profe. ver un poco más claro cuando hable de unas bases continuas. Sí, pero por lo menos eso que está acá va a ser una generalización de los diferentes casos que yo podría tener, en el caso de espectros continuos. Pero ahora vamos a ver unas bases continuas que para nosotros son muy importantes, que son las bases de las coordenadas y las bases de los momentos. Y va a darse cuenta que ahí van a comenzar a aparecer los rangos. ¿Sí me entienden? O sea que, profe, puede haber un problema en el cual tengan los dos tipos. Puede haber un problema en que se presenten los dos. Podría haber. Por ejemplo, el caso de una partícula libre. El caso de una partícula libre, usted podría decir que el espectro continuo en ese caso el espectro continuo depende del parámetro. Ese parámetro puede ser la coordenada. Si es la partícula libre, entonces el rango de variación va a ser de menos infinito a infinito. Pero es el mismo problema en que termina especificando el rango. ¿Me comprende? O sea, va a depender del problema. Eso es, por ejemplo, por eso es que es tan importante lo que nosotros aprendimos en electrodinámica. La electrodinámica, cuando resolvíamos problemas, se en cuenta que el mismo problema usted le daba a entender entonces qué tipo de bases usted va a tener que utilizar en el problema, y esa misma base le estaba intuyendo cuál es el rango de variación en el cual usted considera la base. Si recuerdan muchas veces, por ejemplo, el caso de cuando ustedes resolvían calcular el potencial dentro de una caja. Entonces, eso me daba a entender que yo voy a tener que usar bases que dependen de parámetros discretos, y el rango de variación en el cual estaba comprendida la dimensión de la caja. Es una cosa muy parecida que ocurre acá. ¿Sí? Porque es la misma base, porque el problema especifica qué tipo de base va a tener que trabajar. Y en la base va a aparecer el rango de variación en la cual usted va a tener que emplear para poder expandir los estados. ¿Me entiende? Sí, me comprende. Cuando miremos los problemas va a darse cuenta cómo va a aparecer. Eso por lo general aparece de manera casi natural, así como ocurre en la electrodinámica.
cuando resolvimos los problemas. O sea, naturalmente comienzan a aparecer las cosas. Si no es que yo lo imponga desde el inicio, no puedo imponer la solución. No, simplemente el problema a usted le va a dar una idea qué tipo de cosas va a tener que utilizar. Pero el mismo problema le da a usted indicios de las cosas va a tener que utilizar. ¿Me comprende? Sí, profe. Sí, porque de todas maneras usted sabe que puedo tener muchas bases. ¿Estamos claros? Pero pues entonces la pregunta, y bueno, ¿y cuál yo utilizo? Entonces, si usted comienza a revisar el problema, lo comienza a analizar con cuidado, con ese mismo problema, le comienza usted a darse una idea de qué tipo de cosas son las que necesita. Pero pues eso no lo deja abandonado, pues. Esto no queda perdido desde el inicio. Si el mismo problema le da algunas ideas de cómo resolver el problema, ¿entendido? Ahora lo vamos a ver. Cuando ya trabajemos problemas, vas a dar cuenta cómo aparecen las cosas. Sí, solamente que aquí estoy trabajando de una manera un poco más general. Luego voy a tener que particularizar de problema a problema. ¿Entendido? ¿Sí me Listo, entiende? Ok, Sí. listo. ¿Pregunta hasta acá? No, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a continuar con el PDF porque ese científico no se mira muy bien. Listo. Ok, ahora sí, esta parte es importante. Observables que conmutan. Observables. Por favor, des en cuenta que de ahora en adelante, para mí, un observable se identifica como siendo un operador hermítico. Para mí eso es lo fundamental. ¿Sí? Luego vamos a generalizar un poco más el concepto de observable. Ya lo voy a enfocar desde el punto de vista físico. Pero entonces, para mí, hasta el momento, yo voy a identificar un observable como siendo un operador hermítico. Entonces, aquí aparecerá este teorema. El teorema dice lo siguiente. Si A y B son dos operadores que conmutan, y si phi es un autovector de A, entonces B phi también es un autovector de A con el mismo autovalor. Eso es lo que me dice este teorema. ¿Sí me entienden? Entonces imaginen, ya estoy partiendo del hecho de que A y B son observables. Solamente que él me está introduciendo una característica adicional a esas observables. Ellas van a tener que conmutar. Ahora ustedes ya saben qué significa que conmuten. Lo que me da a entender el teorema es lo siguiente, que si yo afirmo de que este vector que está aquí es un autovector de la observable A, entonces lo que yo puedo probar es que este otro vector, B por phi, también es un autovector del operador A. La característica es que ese vector también tiene el mismo autovalor de phi. ¿Me entienden lo que me está dando a entender el problema? ¿Sí lo comprenden? Sí. Muy bien, entonces ¿yo cómo lo puedo entender? Mírenlo así, este teorema es bastante importante que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, imaginen, yo estoy diciendo que phi es un autovector del operador A. Por lo tanto, si es un autovector, debe satisfacer esta ecuación de autovalores. ¿Está entendido? ¿Todos lo comprenden? Sí. Muy bien. Ahora me dice que la observable A y la observable B conmutan. Esto significa que este conmutador de A con B, el cual está definido de esta forma, recuerden que eso lo probamos o lo definimos, es igual a 0. Bien, entonces si es así, miremos lo siguiente. Yo sé que phi es un autovector de A. Lo que quiero saber es lo siguiente. Quiero saber cuál es la característica de este vector, porque no olviden que la acción del operador B sobre el vector phi me debe dar un vector. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es calcular el efecto del operador A sobre el vector B phi. ¿Entendido lo que me dice el lado izquierdo? Sí. Muy bien. Entonces, esto que está aquí, este término, yo lo puedo escribir inicialmente con esto. Recuerden que esa es una de las características que yo tengo cuando multiplico operadores. Entonces, la acción del operador A sobre el vector B phi es lo mismo que el producto del operador A con el operador B aplicado al vector phi. ¿Entendido hasta aquí el paréntesis? ¿Qué es lo que da a entender? Muy bien. Como yo estoy diciendo que los operadores conmutan, entonces el orden de los operadores lo puedo invertir de tal manera que llego a este resultado que está acá. Entonces, aquí lo que tengo es lo siguiente. La acción del operador A sobre el vector B phi, dado el hecho de que los operadores conmutan, es igual a la acción del operador B sobre el vector A phi. Pero como A phi es igual a A por phi, donde hace el autovalor, y D yo estoy asumiendo que es un operador lineal, entonces esto termina resultando esta ecuación que está acá. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Sí. Sí, profe. ¿Sí alguien me preguntaba algo? No, profe, le dije que sí, sí había entendido. Si ustedes juntan esta ecuación que está aquí,
juntan esta ecuación que está aquí con esta ecuación que está acá, van a darse cuenta de una cosa bastante interesante. Me dice que el vector B phi es en verdad un autovector del operador A con el mismo autovalor A. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este vector que está aquí y este vector que está acá, B phi, tienen el mismo autovalor. ¿Entendido? ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Lo entienden, muchachos? O sea, eso me termina explicando el teorema que estoy introduciendo. Si yo tengo dos observables que conmutan, el vector phi y el vector B phi son autovectores del operador A con el mismo autovalor. Así yo lo he probado. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, aquí aparecen dos resultados que son muy importantes que lo tengan en cuenta. Primero, si el autovalor A es no degenerado, ¿sí? No degenerado. Recuerden que cuando yo afirmo que el autovalor es no degenerado, estoy diciendo de que ese autovalor solamente le corresponde a un autovector que es linealmente independiente, a uno solo. Pero entonces, cuando yo estoy afirmando de que el autovalor A es no degenerado, entonces eso debe indicar que existe un autovector linealmente independiente, ¿sí? Que le corresponde a este autovalor. Lo que acabo de probar es que el vector phi y el vector B phi tienen el mismo autovalor. Pero como yo estoy garantizando de que el autovalor es no degenerado, entonces la conclusión es muy simple. El vector phi y el vector B phi deben ser linealmente dependientes. ¿Entendido lo que significa linealmente dependientes ahí? Por el hecho de que ser el autovalor no degenerado. ¿Sí me entendieron? ¿Lo entienden? Sí, profe. Muy bien. Como yo estoy diciendo que son linealmente dependientes, pues en otras palabras lo que estoy afirmando es que la acción del operador B sobre el vector phi, pues es proporcional al vector phi. Eso es lo que me está dando a entender de que son linealmente dependientes. O en pocas palabras, estoy diciendo que se debe cumplir esto que está acá. Y si ustedes miran la ecuación que acabo de introducir, eso me está garantizando que el vector phi es un autovector del operador B con el autovalor B, en este caso. O sea, en pocas palabras, phi también es un autovector del operador B. ¿Sí? En el caso de que A sea un autovalor no degenerado. ¿Entendido lo que ocurrió en el primer caso? Sí. Sí, muy bien. Segundo caso. Por favor, por eso quiero que lo miren y quiero que me digan si está claro. Bueno, segundo caso. ¿Qué pasa si el autovalor es degenerado? Si el autovalor es degenerado, entonces lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre que el vector phi y el vector B phi entonces deben ser linealmente independientes por el hecho de que el autovalor sea degenerado. Porque el vector phi y el vector B phi, ¿sí? Tienen el mismo autovalor. ¿Sí? Y cuando yo afirmo de que A es degenerado, entonces phi y B phi tienen que ser linealmente independientes. ¿Entendido? Una cosa que ya aprendimos es entonces que estos dos vectores, en el caso de que A sea un valor degenerado, por lo tanto, estos dos vectores phi y b phi van a tener que pertenecer al mismo subespacio vectorial. Es su A y es su A que está aquí. ¿Está entendido ese enunciado? Sí. ¿Lo comprendieron hasta acá? Quiero saber si está entendido esos dos resultados porque que ustedes comprendan eso me permite garantizar de que ustedes van a entender lo que voy a mencionar de ahora en adelante, que es muy importante, sobre todo para nosotros que vamos a trabajar mecánica cuántica. Profe, yo no entendí por qué el phi ahora es parte del sub, o sea, debe ser del espacio es sub A. Primero, el vector phi se caracteriza porque su autovalor es A, ¿sí o no? ¿Está claro? Muy bien. Como yo estoy afirmando que el autovalor A es degenerado, entonces ese autovalor me permite definir un subespacio vectorial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí me entienden? Muy bien. Ese subespacio vectorial asociado al autovalor A está definido por todos aquellos vectores que tengan ese mismo autovalor. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí me entienden, Fernanda? Muy bien. Ahora sí,
como yo estoy afirmando que phi pertenece al subespacio vectorial porque está asociado al autovalor A, acabo de probar lo siguiente, que b phi también es un autovector del operador A con el mismo autovalor A. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Como tiene el mismo autovalor, eso me da a entender de que este vector también debe pertenecer al espacio de su A. ¿Sí lo entiende? Sí, profe. ¿Ahora sí está claro? Sí, profe, sí. Ok, entonces lo interesante de esto tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes tienen el subespacio vectorial A sub A, donde a ese espacio, hace su espacio vectorial, ustedes tienen un conjunto de vectores donde el número de vectores está determinado por el grado de degeneración del autovalor A. Este resultado me dice lo siguiente, que si yo tengo dos vectores, dos operadores, el operador A y un operador B que conmuta con el operador A, entonces lo que puedo observar es que la acción del operador B sobre cualquier vector de ese subespacio me termina dando otro vector que pertenece al mismo subespacio. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió qué es lo que pasó? Sí, profe. Ok. Cuando eso ocurre, entonces se dice que el espacio vectorial es globalmente invariante bajo la acción del operador B. ¿Por qué globalmente invariante? Porque si yo cojo el operador B, le aplico ese operador B a un vector del espacio vectorial SUA, el vector que resulta va a quedar en el mismo subespacio. No va a salir del subespacio. ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Definición. Ok, si usted coge otro subespacio, va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero entonces lo más importante es que el operador B necesariamente deberá tener que conmutar con el operador A. Si eso no ocurre, entonces yo no puedo definir que el espacio vectorial sea globalmente invariante por el operador B. Eso es fundamental. Hasta ahí quiero saber si está entendiendo lo que acabo de decir. ¿Entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien, ahora sí voy a introducir este teorema. Este teorema es muy importante. Todos los que vienen son fundamentales para mí de ahora en adelante, pero por favor pónganle mucho cuidado. Si hay preguntas, háganlas. Dice el teorema. Si dos observables A y B conmutan, cada subespacio de A es globalmente invariante bajo la acción del operador B. ¿Sí? Eso es lo que acabé de decir hace poco. Cada subespacio. ¿Sí me entienden por qué? Porque una vez yo defina el subespacio vectorial, una vez yo lo defina, una vez yo determine los vectores de ese subespacio, ustedes se dan cuenta que la acción del operador B sobre cada uno de esos vectores me va a terminar dando otro vector que está dentro del mismo subespacio. Eso va a ocurrir para cualquier subespacio del espacio vectorial, definido por el operador A. ¿Me entienden, muchachos? ¿Sí? Eso es lo que entonces estoy garantizando con ese teorema. ¿Todos me comprendieron? ¿Sí me entiende Larry, Fernanda, Damaris? ¿Está claro? Sí, profe, sí. Muy bien, listo. Ahora sí, este teorema es bastante importante porque el teorema se fundamenta en dos resultados que hasta ahora hemos visto, ¿sí? Y sobre todo en la representación matricial de los operadores. Miren lo siguiente, dice, si dos observables A y B conmutan y phi1 y phi2 son autovectores del operador A con diferente autovalor. El elemento de matriz del operador B, este elemento de matriz del operador B entre los vectores phi1 y phi2 es igual a 0. ¿Sí me hago entender? Entonces, primero, yo tengo dos operadores o dos observables. La característica es que ellas deben conmutar. Ahora, introduzco dos vectores, phi1 y phi2. Esos son autovectores del operador A. La característica es que a cada uno de ellos le corresponde un autovalor diferente. Lo que yo puedo probar es que si yo construyo el elemento de matriz del operador B entre los vectores phi1 y phi2, yo puedo probar de que ese elemento de matriz me da 0. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Cómo lo pruebo? Lo voy a probar de lo siguiente.
Voy a decir que Φ1 y Φ2, entonces, como son autovectores del operador A con diferente autovalor, significa entonces que se debe cumplir esta ecuación de autovalores y esta ecuación de autovalores de acá. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Como estoy garantizando de que los dos operadores conmutan, entonces simplemente hago lo siguiente. Perdón, parto del hecho de que el conmutador de A con B va a ser 0. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente. Voy a calcular el efecto del operador A sobre el vector B Φ1. Esto me dará esto. Y el efecto del operador A sobre el vector B Φ2 me termina dando este resultado. ¿Están de acuerdo con esas otras dos ecuaciones de autovalores que acabo de determinar? Sí, profe. Muy bien, recuerden que por el hecho de que los operadores A y B conmutan, entonces yo sé que el vector B Φ1 también es un autovector del operador A con autovalor A1 y el vector B Φ2 también es un autovector del operador A con un autovalor A2. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo esto que está acá. Por favor, quiero saber si está entendido. ¿Todos concuerdan de que esto que está aquí es un operador? ¿Todos concuerdan que esto de aquí es un operador? Sí. Esto que está acá también es un operador, solo que es el operador nulo. ¿Sí me entienden? O en otras palabras, es el vector, es el 0 multiplicado por el operador identidad. Lo que voy a hacer es calcular el elemento de matriz de este operador. Solo que ese elemento de matriz lo voy a calcular entre los vectores Φ1 y Φ2. Y eso es lo que tengo exactamente aquí. ¿Sí me entienden de dónde saqué esta ecuación? Sí. ¿Me entienden, muchachos? Eduard, Fernanda, Juan Felipe, ¿me entienden? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, por definición de conmutador, este conmutador que está acá, pues es lo mismo que esto, ¿no es verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. Lo que hago simplemente es distribuir. Al distribuir obtengo esto que está acá y esto que está aquí. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Recuerden que yo conozco la acción del operador A. ¿Sí me entienden? Del operador A sobre cualquiera de los dos vectores. Yo puedo leer esto de dos formas. Yo puedo leer así. Yo puedo decir que aquí el operador A está actuando sobre el vector Φ2 sobre el ket. Así. Y yo puedo decir que aquí el operador A, por ser un observable y como tal, por ser un operador hermítico, esto puede actuar sobre el BRA. Cuando el operador A actúa sobre el ket, me daría esta relación que está aquí. Quiero saber si está entendido esto. ¿De dónde salió esto? Cuando actúa el operador A sobre el ket, Φ2. Y cuando actúa el operador A sobre el BRA Φ1, me da esto que está aquí. ¿Sí me entienden cómo llega a esos resultados? O lo mismo pueden colocarlo arriba. Si quieren lo pueden hacer. O lo hacen así o simplemente miren esta. Hagan esta lectura exactamente a estas ecuaciones que están aquí. Tanto a esta como a esta. Va a dar exactamente lo mismo. ¿Me entienden? Muy bien. Por favor, ahora observen lo siguiente. Miren lo siguiente. Esto que está aquí yo lo puedo expresarlo de esta manera. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Si es así, miren lo que va a pasar entonces. Como yo estoy afirmando de que los autovalores, no olviden que esto que está acá, este término que está acá es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque eso viene de aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Muy bien. Los autovalores A1 y A2 son distintos. Por lo tanto, este número que está aquí, este número que está acá, es diferente de 0. Como ese número es diferente de 0, entonces, conclusión, este número que está aquí es igual a 0. ¿Y qué representa ese número? Pues ese número representa simplemente el elemento de matriz del operador B entre los vectores Φ1 y Φ2. Si yo tengo dos vectores con diferentes autovalores, entonces el elemento de matriz del operador B que conmuta con el operador A, pues va a ser igual a 0. ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí estamos entendidos? Muy bien, listo. Ahora sí viene el siguiente teorema adicional. Si dos operadores o dos observables A y B conmutan, uno puede construir una base ortonormal en el espacio de estados con autovectores comunes para A y para B. Por favor, póngale mucho cuidado a ese teorema porque ese teorema va a ser muy importante para nosotros que trabajamos en mecánica cuántica. Miren, yo necesito primero que los dos
operadores conmuten o las dos observables conmuten, observables. Eso quiere decir de antemano que son operadores hermíticos. Yo necesito que ellos conmuten. Lo que quiero probar es lo siguiente, que una vez yo garantice de que ellos conmuten, yo puedo tener una base común para esos autovectores, para esos operadores. ¿Me entienden lo que significa el teorema? Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a proceder? Para proceder voy a usar todos los resultados que hasta ahora he obtenido. Entonces, con el fin de probar esto, primero voy a comenzar con un espectro discreto. Entonces, imaginen que A es la observable. Para esta observable, voy a partir de que ella ya tiene un conjunto de vectores que constituyen una base. Sí, primero parto del hecho de que A es una observable, que esa observable tiene un conjunto de autovectores y que constituyen una base del espacio vectorial, que ese conjunto de autovectores lo voy a denotar de esta forma, uso NI, y que por el hecho de ese conjunto de autovectores, ser autovectores de A debe satisfacer esta ecuación de autovalores. ¿Me comprendieron lo que he mencionado hasta ahora? Ujú. Muy bien, no olviden, el índice N identifica el autovalor, el índice I identifica el grado de degeneración de dicho autovalor. ¿Está claro hasta acá? Sí. Muy bien, por favor, póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Muy bien, entonces, como yo sé, cada autovalor define un subespacio vectorial. Cada autovalor define un subespacio vectorial. La dimensión de cada subespacio vectorial está determinado por la degeneración del autovalor. Nosotros ya mostramos, ¿sí?, que dichos autovectores de cada subespacio debe satisfacer esta condición de ortonormalización. ¿Están de acuerdo con esa condición de ortonormalización? Sí. Muy bien. Entonces, los deltas de Kronecker, este delta de Kronecker identifica los índices N y N' que caracterizan cada espacio, y este delta de Kronecker identifica el índice I' e I que identifican los vectores de cada subespacio. Por favor, póngale mucho cuidado a eso. Entonces, miren esto. Este vector que está acá, este vector que está aquí, pertenece al subespacio SUA. Este vector que está acá, este vector que está aquí, entonces, este que está aquí, identifica el subespacio SUA'. Son dos subespacios distintos definidos por dos autovalores diferentes. Lo que mostramos anteriormente fue lo siguiente, que si yo tengo un vector del subespacio A y yo tengo otro vector de subespacio A', entonces una cosa que yo entiendo es lo siguiente, que este elemento de matriz es cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ¿hasta ahí está entendido, muchachos? Sí, profe. Muy bien, ahora sí. Desen cuenta de que este vector pertenece al espacio A sub A, pero como el operador B conmuta con el operador A, entonces probamos que este vector que está aquí va a pertenecer también al espacio E sub A. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Y si es así, fácilmente entonces yo puedo concluir de que este elemento de matriz no necesariamente es igual a cero, sino que puede ser diferente de cero. Aquí lo que estoy construyendo es el elemento de matriz del operador B con los vectores del subespacio SUA, con los vectores de subespacio SUA, solamente con ese subespacio. ¿Entendido hasta acá? Sí. Muy bien todos, muy bien. Ahora sí voy a utilizar la siguiente notación. Simplemente es una generalización de la notación para que quede claro. Por favor, observen. Imaginen que este es el subespacio. Este es uno de los subespacios correspondiente al autovalor A sub 1. Si ese autovalor A sub 1 es G sub 1 veces degenerado, significa que yo tengo este subconjunto de vectores definidos en ese subespacio. Si este es el autovalor A sub 2, ese autovalor define este subespacio. Si ese autovalor tiene un grado de degeneración G sub 2, significa que este conjunto de autovectores están definidos en ese subespacio. Así sucesivamente, si A sub n
es otro autovalor. Ese autovalor define este subespacio. Ese autovalor tiene este grado de degeneración. Entonces fácilmente entiendo que este conjunto de autovectores va a definir ese subespacio. Así yo puedo hacer con todos los subespacios que yo puedo construir a partir de todos los autovalores del operador A. ¿Entendida esa notación? Sí. ¿Me entienden, muchachos, hasta acá? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí quiero mostrarles una cosa. No lo coloqué aquí. El problema es que la bendita tablet no me está funcionando, entonces voy a tener que pasarme esta pantalla. Por favor, quiero que miren lo siguiente. Miren, ese archivo lo consiguen ver. Yo voy acá. Aquí voy. Miren, pónganle mucho cuidado a lo que voy a hacer. Yo tengo el operador A, ¿no? El operador satisface esta ecuación de autovalores. ¿Están de acuerdo con esto? Todos lo consiguen mirar, ¿cierto? Consiguen mirar esta ecuación, ¿es verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que va a representar lo siguiente? Miren esto, voy a colocarlo aquí. Por favor, póngale mucho cuidado a esto. Miren esto. Aquí en lugar de colocar A, voy a colocar A. ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué es que representa? Los elementos de la matriz Los elementos de matriz. ¿De qué operador? de la operadora. Muy bien. Esos son los elementos de matriz del operador A. Miren, por favor, miren esto. Esto que está acá es un vector de este subespacio. Este es un vector de este subespacio. Los dos subespacios son distintos. Entonces nosotros mostramos que si yo calculo esto, que es el elemento de matriz del operador B, con vectores de diferentes subespacios, eso me da 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto que está acá es un vector de este subespacio. Esto que está acá ya probamos que también pertenece a este subespacio. Por lo tanto, cuando yo calcule este elemento de matriz, este es un elemento de matriz del operador B, pero únicamente con los vectores de este subespacio. Y eso no necesariamente es igual a 0. ¿Entendido este resultado? Sí. Muy bien. Ahora sí, yo tengo este operador A. El operador A satisface esta ecuación de autovalores. Recuerden que los subespacios están definidos por los autovalores del operador A. Póngale cuidado a eso. Lo que estoy haciendo aquí es calculando el elemento de matriz del operador A. ¿Está entendido? Elemento de matriz del operador A. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Si yo calculo esto, me tendrá esto. Esto que está aquí, voy a colocar un paréntesis. Esto que está acá es igual a esto. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, si ustedes quitan el paréntesis, ustedes llegan a lo siguiente. Entonces, quito el paréntesis, saco el autovalor, lo pongo afuera, y ustedes den cuenta de que aquí aparece el producto interno. Este producto interno que está aquí es este que está acá. ¿De acuerdo con esto? Sí. ¿Todo lo observan? Pero esto que está aquí, pues simplemente es lo que está acá arriba. O sea, esto que está aquí es simplemente igual a esto. Delta de I prima. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí. Sí, profe. Hasta ahí, por favor, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Hay algo que no está entendido? ¿Está entendido hasta aquí? ¿Me entienden hasta aquí? Muy bien, vamos a ver la interpretación. Pregunta, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Digan, ¿qué son esos? ¿Esos elementos cómo se conocen? Delta de Kronecker. No. Muy bien, exactamente son deltas de Kronecker. ¿Cómo es la representación matricial de los deltas de Kronecker? La identidad. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea de cuál es la moraleja de esta ecuación? Es la matriz diagonal. Muy bien, excelente. Eso es la clave. En los autovectores, en la representación de los autovectores de la observable A, que yo estoy utilizando para construir los subespacios vectoriales,
acabo de concluir que la representación matricial de A es diagonal. ¿Sí me entendieron eso? Sí, profe. La matriz A es diagonal en la representación de sus autovectores. O sea, ella va a ser diagonal como sea. Lo que no ocurre exactamente con la matriz correspondiente al operador B. No ocurre con B, pero sí está ocurriendo con A. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando los autovectores del operador A como siendo la representación del espacio vectorial. Y a partir de esos autovectores y los autovalores yo construyo los subespacios. Es por eso que esta matriz es diagonal. ¿Hasta ahí me comprenden? ¿Sí me entendieron lo que acabo de decir, Fernanda, Juan Sí, Felipe, Larry, Keiter? ¿Me entienden eso? Lorena, ¿está claro? Sí, Sí, profe. Muy bien, listo. Ahora sí voy a pasarme otra vez a un dibujito. Esto, por favor, le ponen cuidado. Hasta ahí no hay problema, ¿sí o no? Si ustedes representaran eso en forma matricial, ustedes se darían cuenta lo siguiente. Cuando ustedes construyan la matriz de A en ese espacio vectorial, ustedes saben inmediatamente que la matriz A tiene que ser diagonal, diagonal. Pero si ustedes toman la representación matricial del operador B, ustedes van a darse cuenta de que cuando yo tomo los elementos de matriz del operador B con vectores de espacio diferente, eso va a ser 0, pero si tomo el elemento de matriz B con vectores del mismo subespacio, eso va a ser diferente de 0. ¿Yo cómo puedo visualizar eso? Lo voy a visualizar de la siguiente forma. En el momento en que yo construya la matriz de B, va a quedar como algo así. Así va a quedar. Entonces, aquí, todo esto que va de aquí hasta acá, identifican los vectores, una fila, esto es fila, así fila. Aquí voy a denotar todos los vectores. Aquí estoy colocando todos esos vectores. 1, 2, 3 que aparecen acá arriba. ¿Sí me entienden? Aquí. Estoy contando los índices correspondientes a este subespacio. Que identifican este primero que está acá. El segundo identifica los índices correspondientes al otro subespacio y así sucesivamente. ¿Sí me entienden? O sea, de aquí en adelante, de aquí para acá, voy a tener la dimensión, el número de índices que corresponden al espacio vectorial completo. De aquí para acá, tengo el número de índices que corresponden al subespacio S1. De aquí hasta acá, el número de índices que corresponden al espacio S2 y así sucesivamente. Y de aquí lo mismo para abajo. ¿Sí me entienden, muchachos, la notación? ¿Me comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si ustedes tuvieran esto que fuera una matriz, y si ustedes tuvieran la matriz correspondiente correspondiente al operador A, todo lo que está en la diagonal principal, todo lo que aparecería en esta diagonal principal, entonces sería diferente de 0. Todo lo que está ahí sería diferente de 0. Y todo lo que está fuera de la diagonal principal va a ser 0. ¿Sí me entendieron? Sí. Muy bien. Una pregunta, a ver si ustedes me pusieron cuidado. ¿Qué elementos van a aparecer en esa diagonal principal para operador A? ¿Qué elementos? Los autovalores. Muy bien. Eso es. Van a aparecer los autovalores del operador A. Van a aparecer los autovalores. Aquí, en este bloque de aquí, exactamente aquí, en este de aquí, va a aparecer toda la diagonal principal, va a aparecer el autovalor A su N1. En este de aquí, toda la diagonal principal va a aparecer, toda la de aquí, perdón, aquí. En este de acá, toda la diagonal va a aparecer el autovalor A su 2, aquí. Aquí, toda la diagonal va a aparecer el autovalor A su 3 y así sucesivamente. ¿Sí me entendieron? Si ustedes están representando el operador A, ¿me entendieron eso? Sí, profe. Muy bien, hasta ahí preguntas. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿No hay preguntas? Muy No, bien, profe. muy bien. En el caso del operador B ocurre lo que está aquí. El operador B va a ser diagonal por bloques. O sea, si ustedes toman esto como la representación matricial del operador B, entonces lo que aparece en la diagonal va a aparecer un operador B, donde cada subespacio va a aparecer una submatriz del operador B en dicho subespacio. Acá va a aparecer, en esta primera sombra, va a aparecer una submatriz del operador B en el subespacio S1,
Esto de acá es sub 2. Va a aparecer una submatriz del operador B en el subespacio sub 2 y este tercero de aquí va a representar una submatriz del operador B en el subespacio sub 3. ¿Entendido lo que apareció? Eso es lo que yo estoy diciendo, que el operador B va a ser representado diagonalmente por bloques. ¿Me comprendieron hasta acá? Sí, profe. Hasta ahí, ¿me entienden? Preguntas. Damaris, Edward, Fernanda, Lorena, Keiter, ¿me entienden? Víctor, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien, listo. Cuando yo afirmo de que yo estoy interesado en construir un conjunto de autovectores comunes, tanto para el operador A como para el operador B, lo que quiero decir es lo siguiente, que a mí me interesa construir una base donde en esa nueva base, tanto el operador A como el operador B sea diagonal. ¿Me entendieron cuál es mi intención? Sí, profe. En esta base que hasta ahora yo tengo, en esta base con la cual estoy trabajando, con esta base, el único que es diagonal es el operador A. El operador B no es diagonal. ¿Por qué? Porque en cada subespacio, el operador B no lo puedo representar de manera diagonal, inicialmente. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Sí. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, yo lo que tengo es lo siguiente. Miren, lo que dije fue hasta ahora lo siguiente. Esta es la ecuación de autovalores del operador A. La representación matricial del operador A en cada subespacio, pues simplemente va a ser así, ¿no? Miren, aquí está el operador identidad en cada subespacio y aquí aparece exclusivamente el autovalor para ese subespacio. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ese es el truco más sencillo del mundo y ustedes ya lo han estado intuyendo desde el inicio. Si esto que está acá es una base de este subespacio, de ese subespacio, una cosa que yo puedo hacer es muy sencilla. Pensando en el problema que nosotros hicimos cuando calculamos los autovalores del operador C, pues lo que voy a hacer es simplemente, en este subespacio, yo lo que voy a hacer es cambiar la base. En lugar de trabajar con esta base, voy a construir una nueva base. Una nueva base. Esa nueva base, la cual he denotado de esta manera, va a tener que tener la característica de ser autovectores del operador B. Y con esa nueva base, yo lo que voy a hacer es diagonalizar el operador B. ¿Sí me entendieron lo que estoy haciendo? ¿Sí me entendieron, muchachos? ¿Sí me entendieron en palabras lo que estoy mencionando? ¿Las palabras que estoy intuyendo? Sí, profe. ¿Sí? O sea, miren, inicialmente yo tenía esta base para este subespacio. U sub n era la base del subespacio de su A. Solo que en esa base el operador B no era diagonal. Entonces, lo que voy a hacer es, en ese subespacio, encontrar una nueva base. Esa base, entonces, debe tener la propiedad, sí, de que esa nueva base debe convertir al operador B en un operador diagonal. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo construyo esa nueva base? Pues simplemente haciendo lo siguiente. En ese subespacio voy a construir la base U sub NI barra como siendo autovectores del operador B. O sea, que se satisfaga esta ecuación de autovalores. ¿Me entienden? E inmediatamente esa nueva base también es un autovector del operador A. ¿Sí me entienden lo que ocurrió, muchachos? Sí. ¿Seguro que me entendieron? Lo que hizo fue un cambio de base, ¿no? Para A. Cambio de base, pero en el subespacio. Yo lo que hice fue un cambio de base en el subespacio. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí. O sea, mejor dicho, en otras palabras, lo que estoy diciendo, que inicialmente este subespacio vectorial A sub n, se caracterizaba porque todos los vectores estaban identificados solamente por este autovalor, A sub n. En el momento en que yo encuentro esta base que está aquí, que son autovectores del operador B, ahora me doy cuenta de que los autovectores, el nuevo conjunto de autovectores U sub n y barra, que caracterizan el subespacio A sub A,
ya no solamente se van a identificar por los autovalores A sub n, se van a identificar por los valores B sub I, N. Este índice N caracteriza el espacio y este índice I caracteriza el autovalor correspondiente a ese subespacio. ¿Sí me entendieron lo que pasó? Sí. Muy bien, ok, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, en el momento en que yo haga ese cambio de base y yo calcule el elemento de matriz del operador A y del operador B, miren lo que ocurre, el operador A va a ser diagonal y el operador B también va a ser diagonal. ¿Sí estamos entendidos, muchachos? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja del asunto? La moraleja del asunto lo dice este párrafo. Dice, los autovectores del operador A con autovalor degenerado A sub n no son necesariamente autovectores del operador B. Sin embargo, es siempre posible encontrar en el subespacio definido por este autovalor una base de autovectores comunes para los autooperadores A y B. ¿Entienden, muchachos? O sea, en el momento en que ustedes encuentran esa nueva base en ese subespacio, esa base va a ser una base simultánea tanto para el operador A como para el operador B. Los autovalores del operador A no van a cambiar a pesar de que cambie la base. Sin embargo, la nueva base se caracteriza porque esos autovectores, esos vectores van a ser autovectores del operador B también. ¿Sí? En pocas palabras, los autovectores de cada subespacio vectorial los puedo identificar así, miren, así. Van a aparecer dos índices. El índice IN que inicialmente caracterizaba el subespacio, el índice I que caracteriza ahora la degeneración de ese autovalor y que por lo tanto caracteriza la dimensión de ese subespacio, y ahora aparece un índice P. Ese índice P va a identificar el autovalor correspondiente al operador B. O sea, en pocas palabras, eso se resume en estas dos ecuaciones de autovalores. ¿Sí me entendieron? O sea, lo que me da a entender esa ecuación de autovalores es muy simple. Cuando yo tenía el subespacio A sub n, todos los autovalores, todos los autovectores de ese espacio estaban caracterizados inicialmente por el mismo autovalor de A. En el momento en que introduzco el operador B, ahora lo que estoy haciendo es romper la degeneración del autovalor A. ¿Por qué ya rompo la degeneración del autovalor A? Por una cosa muy sencilla, porque al introducir estos vectores que están acá, me doy cuenta de que esos vectores se caracterizan por un solo par de autovalores, el autovalor A sub n y el autovalor B sub p. ¿Sí? Ahora, cada vector se caracteriza por un par de autovalores, el del operador A y el del operador B que conmutan. ¿Sí me entendieron entonces el significado de ese teorema? ¿De lo que ocurría con eso? O sea, se amplió el conjunto de autovalores de A, ¿no? Muy bien. De autovalores de A y de B. O sea, en ese caso, lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando yo tenía o partía del operador A, entonces yo puedo observar que los autovalores del operador A son degenerados. Por lo tanto, yo tengo varios vectores correspondientes al mismo autovalor. Pero en el momento en que yo introduzca otra observable con el operador B, yo puedo determinar que ahora puedo caracterizar cada vector por un par de autovalores distintos, de tal manera que cada vector es diferente uno del otro, porque ahora me doy cuenta de que cada vector está identificado por dos autovalores, uno parecido pero el otro diferente, y ese otro diferente es el que diferencia un autovalor del otro, un autovector del otro, ¿me entendió? ¿Me entienden, muchachos, lo que ocurrió? Sí. Sí, muy bien. Y para finalizar este teorema, pues simplemente voy a introducir esto. Lo que sería la contraparte del teorema. Dice, si existe una base común de autovectores del operador A y del operador B, de autovectores del operador y del operador B, entonces se puede probar que los operadores A y B conmutan. Entonces miren que esa cosa cambia aquí. La manera como yo lo enuncio es diferente. Estoy partiendo de que tengo dos observables, de que esas observables, ¿sí?, tienen la característica de que tienen el mismo conjunto de autovectores.
O sea, en este caso, la ecuación 121 inicialmente se satisface. Y entonces lo que yo quiero probar es que, dado esos hechos, yo quiero probar de que esas observables conmutan. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Miren, acá tengo este operador que está aquí, es el operador BA actuando sobre el vector U su NPI. La acción del operador A sobre el vector me da esto que está acá arriba, por eso es que aparece este autovalor. La acción del operador B sobre el vector está dada por esto que está acá arriba, por eso es que aparece este autovalor. ¿Sí me entiende la última igualdad? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, miremos el producto inverso. El producto del operador es A y B multiplicado por el vector U su NPI. La acción del operador B sobre el vector me da este autovalor. ¿Qué es lo que tengo acá? La acción del operador A sobre el vector me da el autovalor a su n. Y des en cuenta que del lado derecho tengo exactamente la misma cosa. O sea, si ustedes restan la segunda de la primera, van a tener esto que está aquí, del lado izquierdo. ¿Están de acuerdo? Si ustedes restan la segunda de la primera, o la primera de la segunda, mejor dicho, ¿están de acuerdo? Sí. Muy bien. Profe. Lo que tengo acá a la izquierda lo puedo agrupar de esta manera. Entonces yo puedo escribir simplemente la izquierda como el AB menos BA actuando sobre el vector U su NPI. ¿Entendido? Y lo que está entre paréntesis, pues simplemente representa el conmutador. El conmutador del operador AB aplicado sobre el estado U su NPI. Pero no olviden que ahora lo que yo tendría a la derecha va a ser A su N, BP, U su N, barra I. Bueno, barra I no, ya no va a barra. Tengo que quitar eso. Menos B su P, U su N, I. Y eso me da 0. O sea, en pocas palabras, esto debe ser igual a esta cantidad. ¿Sí estamos entendidos? La acción del operador conmutador AB sobre el estado U su NPI va a ser igual a 0. Y si eso se cumple para todo vector de este subespacio, pues inmediatamente concluyo de que A y B conmutan. ¿Entendido eso, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? Está ¿Hay bien. preguntas? Ok, bueno, listo, muchachos. Entonces, ya son las 10, con eso terminamos, ¿ok? Ya les envié el material para que lo revisen, pero entonces voy a hacer un llamado a lista.